buenos días, ya es miércoles, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que finalmente el día de ayer se reencontraron en los juzgados Marjorie de Sousa y Julián Gil con motivo obviamente del producto de la manutención. ¿Quién sabe exactamente qué pasó en torno a este encuentro que no fue nada favorable? Chequen esto. Durante 80 minutos, Marjorie de Sousa y Julián Gil tuvieron que verse las caras frente a un juez de lo familiar, ya que se llevó a cabo una audiencia más para que la pareja pueda llegar a un acuerdo acerca de la demanda que la actriz interpuso en contra de Gil por la manutención del pequeño Matías Gregorio, hijo de ambos. La primera en llegar fue la venezolana en compañía de sus abogados, aunque poco quiso hablar con la prensa. Bien, mi amor, está bien porque se trata de mi hijo y de defender su futuro, sobre todo, y de llegar a un acuerdo por la familia. Media hora después arribó el argentino a los juzgados con la esperanza de llegar a un acuerdo con la madre de su hijo. Aunque se está viendo una batalla entre Marjorie y yo, pues no es una batalla, son preocupaciones de ambas partes por el bien de Matías. Y que salga lo mejor posible, ¿no? Sin embargo, la audiencia se llevó a cabo con poco éxito, pues al término de esta, Julián volvió a platicar con la prensa y dijo que su expareja no aceptó ninguna de las propuestas que hicieron sus abogados. Estuvimos tratando de mediar, obviamente pues no se pudieron conciliar cosas de lado y lado, pero yo creo que de alguna manera es bien positivo porque hemos podido ya empezar un proceso en pro del niño, eso es todo. Por su parte, Marjorie trató de evitar hablar con los medios de comunicación y de esta forma reaccionó ella y su equipo de seguridad. Mira cómo nos saltan tus guarros, mira. Marjorie, ¿qué pasa? Va. Bienestar y el futuro sobre todo de Matías. Yo no puedo decir ahorita nada ni lo voy a hacer. No lo he dicho hasta ahora, lo sabes. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Mucha información surgida en torno a los famosos. Para eso les preparamos este carrusel de la información. Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, aunque se había dicho que sería hasta septiembre cuando se diera a conocer qué actor interpretaría a Luis Miguel en la serie biográfica que preparan Netflix y Telemundo, varios programas de espectáculos dieron la primicia que será Diego Boneta. Será hasta el 2018 cuando se estrene la serie en la plataforma digital. Hannah Hab Bozdet, princesa de Kurdistán, es el nombre de la misteriosa mujer de origen kurdo con la que se le ha visto a Luis Miguel desde que arribó a San Miguel de Allende. La joven de 30 años pertenece a las filas del PRI, es presidenta de una fundación. Hace algún tiempo estuvo involucrada sentimentalmente con Cristian Castro, aunque no llegaron a nada formal y se dice es la nueva conquista del sol. Gran revuelo causó Maluma cuando asistió a un centro comercial a comprarse ropa. Gracias, chao. Se dio a conocer un avance de lo que será la segunda temporada de La Reina del Sur, protagonizada por Kate del Castillo. Soy la reina del sur. Que no se les olvide. ...21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, continuamos con más información de última hora. Ya surgió esta información en torno a Kate del Castillo y es que un tribunal federal falló a favor de la PGR asegurando que dicha institución no violó los derechos ni la confidencialidad de la actriz, motivo por el cual le revocan el amparo que Kate del Castillo había interpuesto contra la PGR y bueno, ya no va a gozar de la protección de dicha institución. Esta es información de última hora. Mientras tanto, más adelante tenemos ya aquí a nuestros invitados de la obra de teatro En México es mucho peor, pero bueno, nos vamos mientras tanto contigo, Juan Becerra.